Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Y después estamos aquí en la página 232. Pero vamos a orar esta mañana, Dios. Padre, gracias, Señor, por este día que nos ha dado otra vez, Señor, para venir aquí, para alabarte, Señor, en espíritu y en verdad. Y gracias, Señor, por este día, por la lluvia, que nosotros necesitábamos la lluvia, Señor, y gracias por enviar la lluvia para nosotros, por la tierra, por las plantas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos antes de que pedimos, Señor, y tú eres grande y eres bueno, y eres nuestro Dios, y nosotros confiamos en ti. Esta mañana, Señor, yo sé que te necesito, y yo necesito tu presencia en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú abres mi boca para decir tu palabra, Señor, y para decir lo que tú quieres, Señor, lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros esta mañana. Yo oro por nuestra iglesia, yo oro por las personas, yo oro por los quienes posiblemente están en camino para que todos lleguen bien esta mañana y que tú hagas tu obra aquí en nuestro corazón y que nosotros escuchamos y aplicamos tu palabra a nuestra vida y que nos cambie, Señor. Y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando ahora mismo, estamos estudiando cómo debemos utilizar las finanzas que tenemos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esto es la semana 11, página 232. Y hemos hablado también sobre el diezmo, sobre el dar a Dios. Y aquí comenzamos donde dice, por abajo, donde dice Mateo 6, 25 hasta 33. Ya leímos ese pasaje en la semana pasada, pero vamos con donde dice Dios. Y el espacio ahí, vamos a poner la palabra, bendecirá nuestras ofrendas. Bendecirá. Eso es la palabra aquí. Y que Dios promete bendecir la ofrenda que nosotros damos a Él, a la iglesia. Aunque Dios no promete la bendición de salud y riqueza a cada cristiano que da, sí promete bendecirnos en proporción a nuestro dar. Y vamos a leer aquí. Yo lo voy a leer de Lucas 6, 38, lo que dice la palabra. Lucas 6, 38 dice: Dar y se os dará medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso es lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Entonces Dios no miente, ¿verdad? Él siempre dice la verdad. Dios bendice nuestras ofrendas cuando nosotros damos a Dios, Él recompensa. Dios nos ha dado y Él nos instruye a dar a su obra y a los necesitados. Mientras nosotros damos, Él nos sigue proveyendo a nosotros. Dios es dador, ¿verdad? Él nos dio lo era más precioso de Él para nosotros, ¿verdad? Que era Jesucristo. Él nos dio a su Hijo al mundo entero. Él le dio a nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para morir por nuestros pecados. Entonces, Dios es dador, ¿verdad? Él nos da. Él nos dio esta tierra aquí, donde vivir. Él provee por nosotros a través de las plantas, de los cultivos, del agua que tenemos aquí en el mundo. Nosotros respiramos el aire
Entonces, todo aquí, lo que tenemos en esta tierra, Dios nos ha dado para proveer, para cuidarnos, para alimentarnos a nosotros, a los humanos, a los seres humanos. Es algo de Dios. Dios ha provisto por la humanidad a través de sus obras en esta tierra. Entonces Dios nos da y nos enseña a nosotros también para dar a los demás. Posiblemente hay otra forma para dar a una persona que es solamente dar dinero, ¿verdad? Yo puedo darle a ellos mi tiempo. Yo puedo darle a ellos mis servicios. Si yo conozco cómo reparar una cosa, posiblemente yo puedo ayudar en eso. Hay forma de dar que no solamente consigue del dinero. Hay forma de dar de nuestro talento que tenemos, dar nuestro tiempo. Así es. Nosotros debemos ser dadores. Dice aquí, un cristiano describió el proceso de esta manera. Dios pelea hacia adentro y yo hacia afuera, pero Dios tiene una pala más grande. Dios tiene una pala más grande. Estas bendiciones no siempre son monetarias, pero son reales y hacen una diferencia en nuestras vidas. Ellos están describiéndolo así, como ese dicho, como Dios pelea hacia adentro. Yo también he escuchado personas decir esto, que la cuchara de Dios es más grande que la pala de nosotros. La cuchara de Dios es más grande que la pala de nosotros. Y es así, lo que nosotros intentamos hacer para Dios, Él nos va a recompensar. No podemos dar más que Dios nos da, ¿verdad? No podemos dar más que Dios da. Dios es el ejemplo de cómo debemos dar. Dios multiplicará fruto a nuestra cuenta. Pero la palabra es fruto, es fruto. Pero lo que yo iba a decir es que, como dijo antes, que esto no significa que cuando damos que Dios nos va a hacer rico. No significa eso, ¿verdad? Dios promete bendecirnos, promete darnos fruto a través de dar, pero no significa que Dios nos va a dar riquezas por dar a otros. Dios es quien guía la vida de cada persona, ¿verdad? Y sabemos, Jesús dijo que en su tiempo habían personas quienes eran ricos, habían personas quienes eran pobres. Y era así y siempre será así a través de los años hasta que Cristo nos lleva al cielo. Será así. Pero nosotros no podemos equivocarnos en pensar, bueno, si yo hago esto, que Dios me va a bendecir con aquello o con esa riqueza. No es así, no es así. Una cosa es que Dios quiere que nosotros seamos fieles, que seamos fieles. Dios promete cuidar de sus hijos, ¿verdad? Eso es una bendición que Él nos dice en su palabra, que promete cuidar de sus hijos. Entonces Dios va a cuidar de nosotros cuando nosotros le obedecemos a Él. En dar, hay una promesa que Dios va a cuidarnos. Y eso es lo que aprendimos también, que Jesucristo va a dar, eso es de Filipenses 4:19. Déjame leerlo aquí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos da promesa que suplirá todo lo que nos falta, ¿verdad? Va a suplir por las necesidades de nosotros. Yo les puedo decir que nosotros
hemos tenido momentos en cuando no teníamos casi para comprar la comida de nosotros. Y yo he dicho testimonio de que habían vecinos de nosotros quienes llevaron comida. Y lo puso ahí. Cuando nosotros fuimos a la iglesia, había una mujer que llevó comida a nuestra puerta. Lo dejó ahí. Y nosotros tenemos comida porque Dios proveyó de esa manera a través de otra persona. Entonces Dios a veces provee por nosotros a través de otras personas, en cuidarnos a nosotros. Y esa señora llevó comida a nuestra puerta, lo dejó ahí. Y nosotros después de la iglesia encontramos esa comida para proveer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero nosotros, aunque estábamos pasando por problemas de finanza, seguimos dando a Dios. Seguimos dando a Dios y obedeciéndole a Él de esa manera. Y Dios nos cuidó. Aunque no siempre nos cuidó a través de mis fuerzas, pero nos cuidó de otras personas, de otras maneras. Siempre nos cuidó. Y estamos vivos por la gracia de Dios. Dios multiplicará fruto a nuestra cuenta. La razón más grande para dar a la obra de Dios es porque es una gran oportunidad de invertir en la eternidad. Invertir en la eternidad. Mientras Pablo agradeció a los cristianos de Filipos en Macedonia, les dijo que la obra que pudo hacer en guiar a otros a Cristo por medio de su dar, se convirtió en fruto espiritual a favor de ellos. Cuando nosotros le damos a la obra de Dios, ustedes están invirtiendo en almas que Dios puede alcanzar, que Dios puede salvar. Es fruto para agregar tesoro en el cielo. Y es así, porque nosotros no podemos llevar nada de esta tierra al cielo, ¿verdad? Con nosotros, digo lo material, pero podemos llevar el alma de otra persona. Podemos llevar el alma de nuestros hijos, de los nietos, de los primos, de la familia, de los abuelos, de los padres. Podemos llevar a otros con nosotros, de nuestros vecinos y amigos. Y así es. Entonces, cuando le damos a la obra de Dios, estamos invirtiendo en almas salvas, en personas que Dios puede alcanzar a través de este ministerio. Porque aquí nosotros compartimos el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos aquí en los anuncios el 22 de agosto vamos a salir para evangelizar, para visitar a personas y decirle a ellos las buenas noticias. Entonces, lo que hagamos aquí estamos agregando fruto a nuestra cuenta en el cielo. Un tesoro en el cielo. Antes de venir aquí, muchas veces nosotros fuimos a diferentes iglesias para presentar el ministerio que íbamos a hacer aquí en la República Dominicana. Hablamos con muchos pastores, hablamos con muchas personas, de personas para orar por nosotros, para ayudarnos en la obra aquí. Y muchas veces yo dije, si ganamos a una sola alma, eso vale la pena a ir allá para decir el Evangelio, ¿verdad? Si ganamos una sola alma, pero nosotros hemos visto más fruto que una sola alma aquí, ¿verdad? Nosotros hemos visto más fruto que solo eso. Y eso es una bendición que para ver Dios salvándole a las personas, y Él lo hace a través de nuestra obediencia, obedecerle a Él. Vamos a leer aquí de Filipenses 4, 15 hasta 18. Esto es Pablo hablando y mira lo que él dice. Él dice que
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso es muy interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, estamos hablando de él. Él es un gigante de la fe, podemos decir, ¿verdad? Un gigante de la fe, un hombre grande de la fe. Y él dijo que habían iglesias que no querían participar en dar y recibir, y no querían ayudarle a él en ese ministerio. Pero él dijo que la iglesia de Filipenses, ellos lo ayudaron a él. Y él dijo que no estaba buscando dádivas, entonces él no estaba buscando para hacerse rico, sino que él estaba buscando fruto para abundar a la cuenta de ellos, para abundar a su cuenta. Porque es así. En la obra de Dios, Dios quiere que todos participemos, ¿verdad? Él quiere que todos participemos. Es decir, que para que tú puedas tener parte, porque Él te va a recompensar por lo que tú hagas aquí en esta tierra, Él te va a recompensar en el cielo. Él podría, tú sabes, Dios podría enviar ángeles para predicar el evangelio aquí a esta tierra. Él podría enviar a Jesucristo para quedarse aquí y predicar el evangelio. Él podría hacer de cualquier manera, Él podría abrir el cielo y mostrarse de sí mismo ahí en el cielo. Pero tú sabes lo que Él elige hacer. Es utilizar el ser humano, el cristiano, los quienes han nacido de nuevo. Él quiere usarte a ti para compartir el evangelio, para dar. Y la razón es para que el fruto abunde a tu cuenta. Es decir, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses, él quiere que cuando ellos lleguen al cielo, sus manos no están vacías, ¿verdad? Sus manos no están vacías. Porque dice la palabra que vamos a presentar ante Dios todo lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a quemar las obras que hemos hecho. Va a quemar las obras que hemos hecho. Algunas obras serán de madera. La madera se va a quemar, ¿verdad? Pero lo que es de roca, lo que es de piedra, lo que es de oro, de plata, de preciosas piedras, eso se va a quedar. Y eso será la recompensa que vamos a recibir por nuestra obra, por lo que hacemos aquí en esta tierra. Pero algunos, dice la palabra, algunos van a llegar al cielo sin nada, sin hacer nada. Ellos van a tener vergüenza porque no hicieron nada para el Señor. Lo que pasó con ellos es que Dios los salvó del fuego, dice la palabra, los salvó del infierno, pero no tienen nada para mostrar por hacer nada aquí en esta tierra. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, él quiere que ellos tengan fruto en su vida. Eso es parte de mi trabajo para ustedes, para esta iglesia. Y yo tengo que dar cuenta de ustedes. Yo tengo que dar cuenta por mi obra aquí en la vida de ustedes también. Como pastor. Pero la razón por que yo quiero que ustedes participen es para que tengan fruto en su vida también. Tengan fruto en hacer algo para el Señor en esta tierra. Entonces, cuando damos eso, aunque no importa lo que tú puedes hacer, no importa, ¿verdad? Cuando damos, eso es parte de participar. Cuando salimos para invitarle a personas a la iglesia, eso es tu parte para participar. Cuando tenemos actividades y estamos invitándole a los vecinos
y para decirle a ellos que vengan y estar aquí para escuchar la palabra. Y eso es tu parte de participar, ¿verdad? Y yo sé que ustedes lo han hecho. Yo no estoy diciendo que ustedes no lo han hecho, porque ustedes han participado. Y por esa razón hemos tenido fruto de esa manera. Pero vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad? Vamos a seguir haciéndolo. Cuando da a la iglesia local, yo estoy leyendo aquí del libro, no está dando a la iglesia, sino que da por medio de la iglesia. Mientras lo que usted da se usa para alcanzar personas con el evangelio por medio de los ministerios y las misiones de la iglesia, las almas que son salvas son fruto para su cuenta eterna. ¡Qué oportunidad! Nosotros apoyamos a misioneros. ¿Qué es un misionero? Hay diferente entendimiento de lo que es un misionero, pero un misionero bíblico es el que va a otra parte del mundo para comenzar una iglesia, para predicar el evangelio, para compartir con los demás. A veces hay personas que hagan obra misionero, podemos decir que es de otra manera. Pero la manera bíblica de un misionero es que vaya a predicar la palabra de Dios en otra parte del mundo, ¿verdad? Comenzar una iglesia en otra parte del mundo. Hay personas que ellos hagan la obra humanitaria. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? La obra humanitaria, que vaya a un país para ayudar del lado finanzas. Y esto es una obra de Dios también en sí mismo. Es una obra de Dios. Pero yo digo, la obra misionero es predicar la palabra en otra parte del mundo. Eso es la obra misionero. Nosotros apoyamos a diferentes misioneros en diferentes partes del mundo. Nosotros ayudamos para apoyarle a ellos en su ministerio. Nosotros enviamos dinero a ellos para que ellos también alcancen a más personas. Lo que yo quiero hacer en el futuro aquí es nosotros también ayudamos a otros misioneros que son de diferentes partes del mundo. Yo conozco a un misionero que está haciendo una obra en Haití. Yo conozco a misioneros en el otro lado de la carretera aquí, que comenzó la Iglesia Bautista Vista al Mar. Yo no utilizo la palabra misionero mucho, porque yo sé que cuando algunas personas escuchan la palabra misionero, ellos piensan primero en la obra humanitaria. Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros venimos aquí para plantar una iglesia y predicar el evangelio. Nosotros ayudamos a personas, ¿verdad? Sí. Así es. Y eso es la razón por que yo no uso la palabra misionero, porque hay diferente entendimiento de lo que eso significa, ¿verdad? De lo que eso significa. Pero yo quiero apoyar a través de nuestra iglesia, yo quiero apoyar a un misionero. Podemos comenzar con uno. Yo les puedo presentar en el futuro una familia que está haciendo una obra. Ustedes pueden orar de qué país quieren elegir, si es de Colombia, si es de Haití, si es de China, si es de Rusia. Yo conozco en toda parte del mundo diferentes misioneros y podemos apoyarle en su obra. No tenemos que enviar un gran monto, pero todo ayuda, ¿verdad? Todo lo que podemos enviar para la obra, eso es parte de nosotros ayudando en la obra del Señor, para apoyar a ese misionero, a su iglesia, su obra. Así es, así es. E incluso la Biblia habla en como que muchos de la iglesia, ellos apoyaron a otra iglesia quienes estaban
en dificultades. Posiblemente hay una iglesia aquí en la República Dominicana, quienes nosotros podemos ayudarle a ellos. No sé ahora mismo, pero hay diferentes formas para ayudar en la obra del Señor que va por el mundo entero, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros fruto. Nos da a nosotros fruto. Cuando estamos apoyando la obra de Dios, Dios da fruto a nuestra iglesia, a nosotros. Estamos ahora mismo, ustedes vean que van a tener tarea esta semana, van a tener tarea, por favor, no se olviden, pero vamos a ir ahora mismo a la página 245, pero tendrán tarea de la semana 11, La página 245, vamos a soltar la sección de la tarea y en la semana que viene yo les voy a dar las contestas a la tarea. Pero ahora vamos a la página 245. Y no he mencionado esto por mucho tiempo, pero no se olviden que cuando llegamos al final, que vamos a tener un premio para la asistencia de la escuela dominical, ¿verdad? Y yo dije a ustedes que será para las 3 posiciones, para primero, segundo y tercero. Entonces será un premio para 3 personas cuando terminamos. Y no se preocupen porque yo tengo la asistencia aquí. Estamos aquí donde dice Introducción, página 245. Yo lo voy a leer. Dice, la mayor noticia en el mundo entero es el mensaje de la salvación. Que Jesús murió para pagar por nuestros pecados, que resucitó, que ofrece perdón a todos los que confían en Él como su Salvador. Esto es llamado y la palabra es Evangelio. Evangelio. Es llamado el Evangelio, significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Y vamos a leer de la Biblia de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 3 hasta 4. Amén, amén. Y también versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverás. El evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Eso es lo que la Biblia llama el Evangelio. Es la historia de Cristo, ¿verdad? Cuando una persona recibe a Cristo, tiene que entender que Cristo vino aquí a este mundo para morir por ellos, por sus pecados. Y también para entender que necesitamos salvación, hay que entender la historia de Cristo, ¿verdad? Hay que escuchar el Evangelio. Y aquí nosotros podemos compartir el Evangelio con otras personas porque nosotros conocemos esa historia y podemos compartir con los demás para decirle a ellos, Jesucristo te amó, Dios te envió aquí a este mundo para morir por ti, por tus pecados. Si tú le confías en Él, tú puedes ser salvo. Hay que confiar en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz. Nosotros tenemos que arrepentir de todo lo demás que pensemos que podemos llevarnos al cielo y solamente confiar en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros para ser salvo. Y si yo confío en Cristo, yo puedo ser salvo. Y esa salvación, aunque ha sido un tiempo desde yo he predicado sobre la seguridad que tenemos en nuestra salvación, hay seguridad, ¿verdad? Tenemos seguridad. Dios quiere que sabemos que tenemos salvación.
Él no quiere que nosotros pensamos, bueno, espero que sí. Eso es lo que muchos me han dicho cuando yo les pregunto ahí en la calle, no digo aquí, pero en la calle, cuando les pregunto a ellos si ellos saben si son salvos o no, si ellos saben que van al cielo un día, a veces ellos me dicen, "Ay, yo espero que sí. Si yo hago lo correcto, si yo hago lo bueno, yo espero que sí, que Dios me va a permitir entrar en el cielo, pero la Biblia dice que Dios quiere que sabemos que somos salvos y podemos saber, ¿tú sabes cómo? Es a través de la fe. Porque si yo he creído en Jesucristo, Dios me promete la vida eterna y Dios no miente. Él nos da esa promesa en su palabra y cuando tú crees y confías en Jesucristo como tu Salvador, Él te salva tu alma. Y eso es la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Dios no quiere que nosotros vivamos nuestra vida pensando si yo soy salvo o no. Yo no sé si soy salvo o no. ¿Cómo es que puedo tener paz en mi alma, verdad? ¿Cómo es que yo puedo tener tranquilidad en mi interior? Dios quiere que tú sepas que tú eres salvo. Y confiar en Cristo es la única manera en ir al cielo. Vamos a seguir leyendo aquí, página 246. Dios usó a alguien para llevarle este mensaje a usted y ahora es su privilegio poder llevarlo a otros. En el estudio de hoy descubrimos el plan de Dios para enviar este mensaje al mundo entero, su parte en ese plan y cómo el Espíritu Santo le capacita para el trabajo. Se nos manda a dar las buenas nuevas. La misión de Jesús en la tierra fue buscar y salvar a los perdidos. Y leemos aquí de Lucas 19:10. Y también yo les he dicho a nosotros que cuando recibimos a Cristo, eso produce en nosotros buenas obras, ¿verdad? Es un testimonio de que hemos recibido a Cristo. Eso produce en nosotros un cambio que sigue a través de nuestra vida. Eso es lo que pasó con este pasaje aquí. Está hablando de Zaqueo. Zaqueo, él escuchó a Jesucristo. Él escuchó la verdad. Él creyó en Jesucristo. Y porque él creyó, él dijo que él iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y él dijo, si él ha defraudado a alguno, él iba a devolverlo cuadruplicado. Pero para ser salvo, ¿tengo que dar la mitad de mis bienes a los pobres? No. Para ser salvo, no. ¿Tengo que devolver a las personas quienes he defraudado, cuadruplicado para ser salvo? No, no para ser salvo. ¿Qué pasó? Había un cambio en su corazón y él comenzó a mostrarlo afuera. Él comenzó a mostrar su fe. Eso es lo que está hablando en Santiago capítulo 2 cuando dice que la fe sin obras está muerto. No significa que las obras nos salvan, significa que cuando Dios nos salva, eso va a producir algo en nosotros. Eso va a producir algo en nosotros. Y eso es lo que pasó con Zaqueo. ¿Alguien puede leer aquí de ese pasaje de Lucas 19, versículo 10, por favor? Amén, así es. Jesús no vino a destruir, Él vino a buscar y salvar. Y eso es la misión que nosotros también tenemos como cristianos. Yo mencioné esta mañana que Dios podría usar cualquier forma, cualquier manera de alcanzar a las personas. Él puede enviar ángeles para predicar a través del cielo. Él puede usar los animales
para decir las buenas noticias. Él puede usar una roca si Él quiere. Él puede abrir el cielo y anunciar la noticia desde el cielo si Él quiere. Pero Él eligió usar al ser humano, a los cristianos, a su Hijo, para enviar el Evangelio. Entonces, ese trabajo cae en nuestros hombros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llevarlo a los demás. Cuando Jesús vio a la gente, yo estoy leyendo aquí del libro, vio a la gente en pecado, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y leemos de Mateo 9:36. Yo voy a leer aquí. Vamos a intentar para terminar esta página antes del culto. Pero dice la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión sobre ellos, entonces nosotros también debemos tener compasión sobre los demás, sobre el alma perdida. Y significa que debemos orar por ellos, debemos orar por los perdidos. Y también que nosotros debemos hablar de Jesucristo con ellos. Él dio su vida por esta misión. Leemos algunas páginas más adelante de Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pensó tanto en rescatar al mundo que Él dio su misma vida para nosotros. Él entregó a sí mismo para nosotros. Y es nuestra misión para decirle al mundo, porque Él nos dio tanto de Él. Lo mínimo que podemos hacer es decirle a los demás las buenas noticias. Difundir el Evangelio es la responsabilidad de la iglesia. De la iglesia. Difundir el Evangelio es la responsabilidad de la iglesia después de que Jesús fue resucitado y antes de subir al cielo. Él le dio instrucciones a sus discípulos de ir a todo el mundo con el Evangelio. A esto le llamamos la gran comisión. Y yo voy a leer de Mateo 28, 18 hasta 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dio este mandamiento ¿a quién? A sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos. Les dijo a ellos que vayan a todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles también entonces la obra del Evangelio es parte de la iglesia, es de nosotros. Nosotros aquí tenemos el deber de alcanzar a nuestra comunidad, a alcanzar a tantas personas que podamos hacer, porque eso es nuestro deber como cristianos, como iglesia, es nuestra obra. Y Dios va a bendecirnos cuando hagamos eso. Dios nos va a bendecir, porque yo dije, no podemos llevar nada con nosotros cuando morimos, excepto otro alma, ¿verdad? Excepto otra persona. Podemos llevarle a ellos con nosotros. Lo demás de esta tierra va a quedarse aquí.
pero nosotros podemos llevar a otra persona con nosotros.